¿Alguna vez has sentido que hay dimensiones de tu fe que aún no has explorado? ¿Que existe una estatura que Dios diseñó para ti, pero que aún parece lejana? No fuimos llamados a ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Fuimos llamados a la unidad, al conocimiento pleno y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bienvenido al diplomado Desarrollo de Madurez Espiritual. Un viaje de transformación profunda dividido en 4 etapas cruciales. Prepara tu corazón. Es hora de echar raíces firmes, de ser edificado sobre la roca y de caminar en el Espíritu. Diplomado de Madurez Espiritual. Edificadores. Porque el reino de Dios no busca solo seguidores, busca hacedores. Vamos entonces a empezar. Estamos en el tema 4 y vamos a hablar de algo que tiene que ver con hechos, no tanto con teoría. Discípulos transformados. Ese es básicamente el tema 4 que tenemos ahora. Discípulos transformados. ¿Por qué discípulos transformados? Porque un discípulo que no está transformado como tal no funciona. La palabra discípulo normalmente todos decimos que es aquel que aprende. Entonces quiere decir que hay discípulos normales o discípulos no transformados y transformados. Por ejemplo, si yo tuviera ahorita, como lo tuve algún tiempo, entrenaba yo corredores para competir, otros solamente para bajar peso, etcétera. Yo tenía discípulos. Eran discípulos que yo buscaba ayudarlos para que transformaran pues, sus cuerpos, que estaban muy gorditos, bajar peso. Otros no, otros querían ser atletas y querían estar pues, entre corredores de élite, entre ellos mis hijos. Aunque usted no lo crea, los pastores, José Luis, que usted lo ve gordito ahora, participaba entre los primeros lugares a nivel nacional a los 12, 13 años. Y el pastor Josué, que usted aunque no lo crea, el pastor Josué participó en lo que llamábamos nosotros justamente la decatlón. Decatlón, lo que saben de deporte, saben que tiene que ver con 10 deportes, es decir, no solo es atletismo, lanzamiento de bala, jabalina, etcétera, son 10 deportes. Y el pastor Josué, aunque usted no lo crea, en su momento quedó en tercer lugar a nivel centroamericano. Hay que, como verá, aunque no lo parezca, pues estuvieron transformados. Hoy están gorditos y peleando con el peso, pero bueno, ya le di una introducción. Ahora, ¿qué es lo que vamos a transformar? Porque pudiera ser que en la iglesia alguien quiera transformarse en ser un buen exponente, por ejemplo, muy bueno. Él debe ser, por supuesto que es muy bueno que alguien tenga una muy buena exposición de un tema. Pero eso no es más que conocimiento de un tema y qué bueno. Pero eso no significa que esté transformada la persona, simplemente tiene más conocimiento. Por eso una de las tentaciones más grandes que hay es creer que el que más conoce es más espiritual. Eso no es verdad. El que más conoce, en este caso teología, ¿sí? Es una persona que tiene eso, más conocimiento, pero no necesariamente ha sido transformado. Quiere decir entonces que la palabra solo por sí sola no hace todo, sino que la palabra al oírla y ponerla por obra, entonces cumple su función. Entonces, los discípulos transformados en este tema que daremos tiene que ver con una renovación de mente y de corazón. La mente son los pensamientos y el corazón son las decisiones. ¿Sí? Entonces, en el tema de desarrollo de madurez espiritual, repito, esto es lo que veremos en esta noche. Bien, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quiénes de ustedes se atreven a levantar su mano y me dicen una cosa personal, a donde usted diga, por ejemplo, si dice ahí ahorita, ¿qué áreas de mi mente necesitan ser renovadas por la palabra? Usted levanta su manita, participa y me dice, yo quisiera, pastor, que renovar pues un área de mi mente, pues yo quisiera renovar, cuando yo tengo malos pensamientos de enojo, por ejemplo, o yo quiero que mi mente sea renovada en cuanto a que yo soy muy prejuicioso,
yo viera que es que yo soy mal pensado, pastor, es que a mí me cuesta eso. Entonces, como yo no sé qué área usted quiere, entonces usted misma va a decir, pastor, yo quiero que me ayude porque yo también tengo un problema en mi mente con respecto a mis finanzas. Yo siempre he creído que la pobreza es para mí y pues sin ni modo, yo siempre pobre, pero ¿cómo es eso de que Cristo dice en la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que fuéramos engrandecidos, fuéramos enriquecidos? Eso significa que debo de cambiar esa mentalidad. En otras palabras, la pobreza no está en las manos ni en los pies, no está en el entorno, sino la pobreza está ahí. Entonces yo tengo que cambiar esa manera de pensar. ¿Quién es el primero o la primera que levanta su manito y dice, yo participo, pastor? Vamos, adelante. A ver, dijo yo, hermana Jenny, adelante, hermana Jenny, Jenny de Nieto, dele con todo, hermana. Hermana Jenny a la una, Hola, hola, pastor, perdón. adelante. Pues lo estaba pensando, lo estaba analizando, pastor, y realmente sí, quizás son como renovar mi mente en cuestión de que, bueno, aquí está, no me van a juzgar. Es que me enojo bien rápido, pastor. Entonces, muchas veces quizás no lo exteriorizo así, pero me salen subtítulos en la cara. ¿Qué significa eso? Que en mi mente estoy tan molesta que a veces no lo puedo disimular y no puede ser eso porque, híjole, si ando, ¿qué? La luz de Cristo en mi vida, debo de reflejarla también. Entonces, eso ha sido en mi vida algo con lo que hasta este día, pastor, de verdad, abro mi corazón a todos. Sigo luchando, pastor, sigo luchando Ok, con eso. ok. Entonces ahora póngale usted medicina a ese problema. Empiece usted a orar y cada vez que vuelva a surgir, acuérdese que esa es su batalla. Y justamente Amén. hoy vamos a hablar de ese tema. Así es que no tenga pena, hermana, que yo le aseguro que todos tenemos un área, todos, Sí, amén, todos. amén. Pero a veces no todos tenemos el valor de decirlo. Y parte de la Amén, madurez es reconocer eso. Perfecto, hermana, me amén, parece. Ok. amén. ¿Qué otra persona quiere participar voluntariamente? A ver, hermano Neftalí, adelante. Sí, pastor, la verdad que al igual que decía la hermana Yani, yo también tengo, pastor, ese problema de que tiendo también a enojarme muy rápido, pero también, pastor, tengo el otro que muchas veces, o sea, tiendo a juzgar, ¿verdad? También, mucho así, ve, a las personas a veces, quizás por las apariencias, pastor. Y necesito, la verdad, trabajar en esas áreas, pastor, de mi vida, pastor. Ok, gracias, hermano. Igual, a meterle oración, a meterle oración. Bien, ¿algún Amén. otro voluntario, otra Mi área? hermano Alexander Leiva, pastor, quería. Adelante, hermano Leiva. Hola, muy buenas noches, me le bendiga, pastor, me le bendiga, hermanos. Quizás, como dice la hermana, ¿verdad? Uno no le gusta ser vulnerable, definitivamente. Pero siendo sinceros, aquí en este equipo, pues que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Quizás una de las cosas que a mí me cuesta mucho es asumir cambios. Por ejemplo, yo ya tengo como definido cómo es mi día o cómo voy a hacer algo, un paseo, por ejemplo, vamos a ir por acá y así, ¿verdad? Entonces, de repente, asumir un cambio, la resistencia al cambio para mí es bien fuerte y los primeros minutos lucho conmigo con respecto a ese cambio que se da. Por Ok, ejemplo, ya no paremos aquí, vámonos para allá. Lucho mucho conmigo de hacer ¿por qué? O sea, no debería hacer eso, me va a llevar más tiempo, vamos a darle menos tiempo a tal cosa. Entonces, cuando, digamos que cualquiera diría, ¿qué repercusión tiene esta? Es como, por ejemplo, cuando Dios nos dice, hace tal cosa. ajá, Y ajá. como bien decía alguien por ahí, ¿verdad? Más si es de dinero, te reprendo, Satanás, ¿verdad? Sí, Y no, en sí, realidad claro. uno está consciente que es Dios quien le está diciendo, mira, párate, anda a bendecir a tal persona o ante tal situación te doy permiso y métete. Porque algunas veces Ok, Dios también a uno también le dice, no te metas. Yo tengo gracias. mi trato, ¿verdad? Excelente. Pe- Pero Perfecto, hermano. digamos, sí, es asumir cambios a mí me cuesta mucho. Ok.
Excelente, hermano. Bueno, la misma Hay uno dosis. más, pastor. Vamos a cambiar de pregunta y la siguiente, la persona que va a participar le va a seguir la siguiente pregunta. Aquí está otra pregunta. ¿Qué actitudes de mi corazón deben ser rendidas al Espíritu Santo? Fíjese que aquí ya no son qué áreas de mi mente quiero cambiar o necesito renovar. No. ¿Qué actitudes de mi corazón? ¿A qué me refiero con actitudes? ¿Qué decisiones de mi corazón debo rendirlas al Espíritu Santo? ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo piense, pero no hago, simplemente pienso, tengo un prejuicio, me enojo, pero lo reprimo y yo solito me estoy muriendo de cólera, de bravo, pero nada más. Pero ya cuando uno llega a actitudes del corazón, ¿qué actitudes deben ser rendidas? Es decir, aquí sería las actitudes trasladadas a decisiones. ¿Qué decisiones? Y te voy a contar a mí algo que me ha sucedido para que ustedes se ubiquen que uno puede no solamente pensarlo, uno puede actuar. Por ejemplo, yo voy en mi carro normal y incluso acabo de orar y voy bien, de repente se me mete un bus y casi que me he tenido que subir al acero un par de veces y en el momento yo me quedo tan molesto que yo no me quedo solo pensando mal. Yo agarro mi carro, alcanzo ese carro, mi moto, lo que sea, y me le cruzo. Es decir, son actitudes que no están correctas. Y esto no es más que falta de madurez, pero son puntuales. Y uno puede estar muy bien y tiene que estar alerta para poner cuidado, porque aquí ya no solamente es la mente, aquí ya son actitudes del corazón, ya son decisiones. Alguien de ustedes que haya participado o que no ha participado, que sea otro, y que me diga qué actitud de su corazón cree que debe de cambiar, que tiene que rendirle al Espíritu Santo. Adelante, hermano. El hermano Carlos Borja, pastor. Adelante, hermano Carlos. Aló, buenas noches, bendiciones para todos. No, pues gracias, pastor, por la oportunidad. Mi aptitud, de tantos defectos que tengo, pues gracias a Dios he mejorado bastante, muchísimo, hasta yo me sorprendo. Hay cosas que me afectaban tanto que ahora para nada las dejo pasar. Lo que sigo trabajando es pues en mi actitud de tener un poco más de ¿cómo decir? Apreciar más a las personas que están a mi alrededor. Ok, Eso es lo que estoy trabajando. Me propongo yo cada mes, tratar de cambiar un defecto, de mejorarlo, y gracias a Dios he visto muchos cambios. ok. Gracias, hermano. Perfecto. Bueno, vamos viendo cómo cada uno, hermanos, y esto debemos de tener, mire, el principio de la madurez tiene que ver con la sinceridad. A veces uno quiere dar una imagen de que uno es 10 y al final la gente ya lo conoce a uno. Si solo el único que se la cree es uno mismo, porque la gente ya sabe, ¿verdad? Dice, no, que este hermano no se puede uno ni siquiera hablar porque ya tiene prejuicios, ya se anticipa, ya toma acciones que no son correctas. Entonces, vean que es importante que lo tengamos. Voy a entrar con la tercera pregunta para que participe otra persona y de ahí me voy a meter ya el tema para no dejarlos, pues, mucho tiempo solo con las interrogantes, ¿verdad? Vámonos ahora. Aquí está. ¿Lo alcanzan a mirar todos? Sí, ¿verdad? Va la tercera. ¿Cómo puedo evidenciar mi madurez espiritual en el servicio a otros? Esto es para servidores de la iglesia. Alguien que sea servidor y me diga, ¿cómo puedo dar evidencias de mi madurez espiritual en el servicio a otros? Por ejemplo, si es de acomodación, ¿cuál sería una forma de evidenciar madurez? A ver, alguien que me quiera contestar. ¿Alguien de acomodación? ¿No hay nadie de acomodación? Amén, bendiciones, pastor. Adelante. Cuando alguien me corrige que en algo que esté haciendo mal, Ajá, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué otra manera? eh, Piense, me den una orden y yo no la cumpla. ajá. Dice que a veces uno se encuentra en el ministerio, por ejemplo, y usted va a encontrar gente que usted le dice, hermanita, siéntese acá. No, es que fíjese, hermana, que este ya está reservado.
Le dije que no me voy a sentar ahí. ¿Cómo evidencia usted su paciencia? Porque hay personas que como que se propusieran a uno sacarlo de quicio, ¿verdad? Como que la idea es eh, chocar con uno, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tener el grado de madurez, incluso a veces hasta uno tiene que buscar cómo aliviar eso con una sonrisa, porque es un nivel de madurez, ¿sí? Usted sabe que le está cayendo y usted quisiera agarrarla del pelo a esa persona, ¿verdad? Pero como ya trabajó con su pensamiento, ¿verdad? Usted ya no va a pensar así, va a pensar, pobrecita la hermana, quizá tiene algún problema. Hermana, si no puede, no se preocupe, hermana, pero me permite orar por usted. La veo que está un poquito estresada. Mire una forma de mostrar madurez. Me permite orar por usted, hermana, no se enoje. Tampoco va a decirle, mire, hermano, usted está llena de chamucos, ¿verdad? Déjeme orar por usted fuera de ese demonio de pleito. No, tiene que buscar una forma de evidenciar madurez. Piense en otra forma, hermana. Adelante. Mm, no sabría que quizás así, como usted dice, de que a veces uno o le da la dirección a las personas que se sienten en un lugar y la actitud de nosotros cuando nos refutan y nos dicen que no, que se van a sentar a otro lugar, en otro asiento, uno, como dice usted, tiene que verlo de manera madura ¿Ok? y omitirlo, hacerse el desentendido. Y a veces, fíjense, hermanos, que pasa esto. Uno en el momento, por llevar la fiesta en paz, uno le sonríe, le pega los dientes, pero la próxima uno busca ver cómo se la desquita, ¿verdad? Pone algo ahí que sabe que... Porque hay personas que, si ustedes se dan cuenta, se hacen dueños de los asientos, ¿se han fijado? Yo me recuerdo que mi suegra, ella tenía su silla. Ella, el día que llegaba alguien y encontraba sentado otra persona ahí, ella se enojaba. ¿Quién se sentó en mi silla? Abuela, si aquí no hay sillas que tengan dueño, siéntese del otro lado. No es que a mí me gusta ahí. Hay gente que así va a llegar. Entonces, veamos cómo logramos encontrar una manera de mostrar nuestra madurez. Bien, voy a dejar de hablar ya de esto, hermanos, para que podamos entrar en el tema. Si no, se nos va a ir con solo interrogantes. Bien, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese bien, hay que renovar el entendimiento, ¿sí? Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que una de las palabras que debemos de buscarle siempre sentido, por ejemplo, ¿qué es renovación? Fíjese que renovación no es hacer algo nuevo. Renovar es lo que ya está hecho, es volverlo a su estado normal. Significa que Dios nos dio su mente, por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando la contaminamos del medio ambiente, cuando no educamos nuestro oído, oímos cosas que nos afectan nuestra mente. Cuando vemos algo que no lo educamos el ojo, nuestra mente no está renovada, está sucia, digamos. Entonces aquí dice que debemos de renovar para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero también Efesios 4:22-24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí yo ocupé nada más una parte de cada versículo, ya lo vamos a ver a continuación, ya completo, para darnos cuenta de que básicamente el viejo hombre es aquella persona que tuvo actitudes del pasado. Ustedes me han oído escuchar que cuando yo aconsejo a alguien, le ilustro siempre una forma sencilla con figuras geométricas. Por ejemplo, les pongo la palabra de Dios, Dios mismo se presenta una figura redonda, por ejemplo. Pero yo en el mundo yo tuve una forma de ver la vida y es una figura cuadrada. Entonces en el mundo es cuadrado, en Cristo es redondito. Es solo para ilustrar, ¿verdad? Pero resulta que de lo cuadrado y lo redondo, resulta que agarro un poquito del mundo y un poquito de Cristo y entonces hago un triángulo y entonces vivo una vida con una figura triangular porque vengo copiando la figura de la vida pasada como un cuadrado, pero lo que Dios quiere es que sea redondo. Es decir, estas figuras son solo para ilustrar
que a veces tenemos tres verdades, la de Dios, la nuestra y el mixer que hacemos. Entonces dice Dios, tu pasada manera de vivir era cuadrada, por decir algo. Pero Dios dice, despójate del viejo hombre, viste del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? Redondito. Pero no, nos quedamos en un intermedio, como que fuera carro eléctrico y de combustible, ¿verdad? Híbrido. Una cosa y la otra. Entonces, a veces uno canta como cristiano, pero piensa como pagano, ¿sí? O uno hace una sonrisa cristiana, pero tiene una mirada pagana. Es decir, puede haber una mezcla. Por eso Santiago dice, no puede haber de una fuente agua dulce y agua salada. No puede ser. O es salada o es dulce. O si es mezclada, vas a ver turbia, pues, pero no puede ser. Y dice de la misma fuente, justamente es lo que dice el Señor, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo. Ahora, veamos algo más. La madurez espiritual no es un evento, algo que va en un proceso continuo. O sea, no es algo, mira, ya soy espiritual, gloria a Dios, ya soy maduro y ya estuvo. No, pastor, yo ya cursé los 4 niveles de madurez, y es que yo soy maduro. No, hermano. Los 4 niveles de madurez lo único que implica es que usted ha recibido bastante información suficiente como para madurar, pero no es suficiente. Es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque usted continuamente tiene del mundo algo que lo está alimentando, ¿sí? Y del mundo usted tiene bombardeos hacia nuestra carne, y entonces es una lucha continua, una lucha continua. El discípulo de Cristo, llamado a renovar su mente y corazón, dejando atrás patrones mundanos y abrazando la vida nueva en el espíritu. Significa entonces que la batalla es espiritual versus carnal. La mente es carnal, no es mente espiritual. Entonces vamos a ver cómo esa es una lucha que vamos a llevar mientras estamos sobre esta tierra. Entonces, esta es materia. Número 1. La transformación no es una opción, es una necesidad. Necesitamos transformarnos. Y ahora sí, ya puse aquí los versículos completos. El viejo hombre, ¿sí? Hábitos, pensamientos y actitudes son contrarias a Dios. ¿Qué significa? Que el viejo hombre no tiene nada bueno. Por eso dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del hombre que está viciado, es un círculo vicioso, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, así está, se vuelve un pecado cíclico. Entonces dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que la carne desea ser alimentada. ¿De qué se alimenta la carne? De pecado, hermanos. Nadie puede decir que estaba danzando en el espíritu si lo que está moviendo es la carne, ¿sí? Hay gente que dice, no, pastor, es que a mí cuando me toma el espíritu yo me tiro al suelo y yo grito y yo lloro porque el espíritu me toma. Perdón. Ahí no es el espíritu. El espíritu es de orden. Le voy a explicar algo. ¿Saben ustedes que la cabeza de la iglesia no es el Espíritu Santo? ¿Saben ustedes que la cabeza de la iglesia es Cristo? Y uno dice, ¿pero por qué, pastor? Porque se trata de entender que Cristo es de orden. El Espíritu, por supuesto, y el Hijo y el Padre son una sola cosa. Pero, ¿por qué se presenta Jesús como la cabeza de la iglesia? Para mostrar que hay una cabeza, si bien es cierto es espiritual, que es la que debe de gobernar todo el cuerpo. Esta es la que dirige todas las... El cerebro me manda información que mueve este brazo, que mueve esta mano. Por eso es que no puede haber en la carne una manifestación espiritual, porque tiene que ser del espíritu simplemente sin ocupar cosas humanas. La gente dice, no, mire, es que en el espíritu, a mí el espíritu me dijo que yo, ¿cómo va a creer, por ejemplo, que alguien le diga, el espíritu me dijo que te pegara? Eso no tiene relación, no tiene ni siquiera forma de explicarse. Entonces, la carne y el espíritu siempre tienen una batalla constante, batalla constante. El espíritu, la Biblia nos dice que si no obedecemos, ojo, si no tenemos temor a Dios, a que muchas veces nos habla, no podemos tener temor al espíritu que no vemos. Y dice, si no respetamos a mi hermano, que lo veo
¿Cómo voy a respetar a Dios que no lo veo? Imagínense. Entonces, siempre la carne nos va a llevar a deseos engañosos. Avanzo. La lucha interna es el conflicto entre carne y espíritu. Por eso dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, siempre va a ser. Nunca se van a poner de acuerdo. Es que mire, pastores, que medio yo estaba peleando al hermano, exhortándole en el espíritu. Sí, tal vez tú tienes la idea de que en el espíritu estás haciendo, pero si estás alguien agarrándolo del pelo del espíritu, esos son deseos de la carne. Pastores, que mire, fíjese que yo desde que llego a la iglesia, llego temprano, hay una persona que viera a mí cómo me atrae y me gusta, yo siento que el espíritu me dirige ahí, momentito, el espíritu no te va a llevar a pecar, jamás, jamás. Hay personas que dicen, pastores, que mire, yo, la verdad que yo saliendo de la iglesia, va a creer, me dijo que me encuentro ahí una botella de guaro ahí, pastor. Yo creo que quizá el Señor está pensando que yo para que no sufra mucho, eso es absurdo. Sí, la carne es la carne, el espíritu está contra la carne. Sí, nunca se van a poner de acuerdo. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que la carne me va a llevar a lo que quiero. Y una señal muy buena es que normalmente cuando el espíritu nos manda hacer algo, curiosamente no nos gusta hacerlo, porque hay que sacrificar algo. Por ejemplo, ahorita les aseguro que todos pensamos en que si yo digo que tengo las preguntas, por ejemplo, ¿qué área de mi vida tengo que corregir? Le aseguro que todos pensamos, ay no, yo no hablo porque ¿qué va a decir la gente? ¿Quién le dijo esa instrucción? La carne. La carne se cuida porque la carne quiere aparentar. El espíritu no habla. Por supuesto, tampoco se trata de que seamos nosotros personas pues con cierto grado de cinismo. No, simplemente, mire, la verdad que sí, a mí me cuesta. Yo les acabo de hablar una debilidad mía y no por eso soy de carne y hueso igual, ¿verdad? Y muchas veces lo controlo, otras veces no lo controlo. Bueno, mi esposa, ella es testigo, con ella voy en el carro y me dice, qué bien, hasta me felicita, ¿va? Está bueno, digo, así está bien. Y ella se pone a favor mío contra las personas mira este loco, cómo se metió, y mira y yo le sigo la corriente, ¿verdad? No me enojé, no busqué conflicto, pero hay un momento que quizá nos encontramos más débiles y sucede. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Llamado de Cristo, oiga, ser discípulos que reflejen su carácter. Y aquí viene ya lo importante. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo, ustedes bien saben que es, ¿verdad? Que agarra aquí un animalito, aquí al otro. Es el que junta. Llevar mi yugo, es decir, camina en mis pasos. Esa es la idea. El yugo es fácil, hombre. No, miren, no pesa mucho. Y si ustedes ven el versículo siguiente y el contexto nos habla de que ligera es mi carga. Y empieza el Señor a decir que no es tan difícil, pero ¿qué requiere? Madurez. Madurez. ¿Ok? Bien, avanzo. Hay que reconocer que la madurez espiritual comienza con humildad y disposición a ser moldeado. Mire, me gusta mucho cuando yo veo la escritura y veo que el Señor manda a traer a un profeta, ¿verdad? Y le dice que vea cómo agarra el barro y lo deshace, lo rompe, vuelve a hacerlo de vasija. Y yo siempre pienso, ¿por qué será que cuando presenta esta figura al Señor precisamente del que está haciendo una obra maestra con el barro, ¿verdad? El alfarero, y bota la vasija y la vuelve a hacer? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el barro, siendo duro, se pueda moldear? Ya no. El barro, para moldearlo, se necesita ser blandito, suave. Porque un barro, imagínense que yo agarre esta taza tan rígida y la rompo, yo le aseguro que no la puedo moldear. Pero si esta yo le pongo calor, ¿verdad? Por ejemplo, que es plástico, y la diluyo, yo la puedo meter en un molde y la puedo reutilizar. Pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que poner el material
líquido, el material suave, el material moldeable. Bueno, de esto se trata. Dios dice, yo necesito que tu madurez espiritual, lo que necesite es humildad. Y después de la humildad, disposición a ser moldeado, a ser transformado. Para muchos de nosotros, lo que decía uno de ustedes, qué difícil es querer cambiar de opinión, ¿verdad? Mire, vamos a hacer esto y que me cambien el plan. Ya, a todos nos pasa. Yo a veces tengo ya compromisos digamos, ya comprometido, que valga la redundancia, ¿verdad? Y tengo una consejería a las 7, tengo una a las 9, y tengo martes, tengo jueves, y de repente alguien no se conectó. Y hubo alguien que me dijo, pastor, ¿puede atenderme? Le digo, no puedo, disculparme. Y después digo, qué lástima, no pude atender a esta persona por atender a fulano que a última hora no se conectó. O simplemente se le olvidó. Ay, pastor, perdón, se me olvidó. Y uno no deja de, híjole, cuánto esfuerzo, ni he cenado por estar esperando al hermano o la hermana, etcétera, etcétera. Pero eso, aquí lo que nos dice el Señor, mira, para que tú me adores necesitas humildad y disposición para ser moldeado. Vemos entonces cómo si aquí entra no solo el conocimiento, sino entra la disposición, el que yo quiera, el que cada uno de nosotros quiera. Por ejemplo, ahorita, ¿quiénes de ustedes se conectaron a las 7? Un grupo. Otros 7:15, otros 7:30. Otros, ya no me conecto, ya son 25 a las 8. De todos modos, la hermana Barbarita, cuando ve que no estoy 7:30, me borra de la lista. Por gusto, todavía ni me conecto. O mejor voy a oír nada más. Pudiera ser un caso, ¿verdad? Pero aquí lo que se trata es de humildad. Bueno, yo me equivoqué, yo fallé, ok, debo disponer. O se equivocó la otra persona, voy a adaptarme. Me ha tocado algunas veces que el internet a mí me falló y he tenido que luchar. Tengo la otra máquina lista, pues si me falla una, pero siempre hay algo. Entonces, necesitamos entender que cuando cambien las condiciones, necesitamos también ser moldeados. Ya voy a entrar a las preguntas. Ok. Número 2, renovando la mente. La palabra como agente de renovación. Algunos pensamos que el ser maduro tiene que ver solamente con la parte conductual, es decir, que yo puedo dominar mi mente. No, no es suficiente, hermano. ¿Por qué razón? Porque las personas tenemos argumentos y lo que para uno puede ser válido, para el otro no. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice la palabra como agente de renovación. Toda la escritura es inspirada, ¿ok? Estamos, inspirada por Dios. La palabra no es inspirada por hombre, es por Dios. Pero veamos para qué es útil. Veamos si utiliza, si sirve para renovar la mente. Dice, es útil para enseñar lo que estoy haciendo yo para ustedes. Redarguir, ¿qué es redarguir? Hermanos, es confrontar con amor, decirle, hermano, yo creo que esto que estamos haciendo no está bien. Yo creo, hermano, que si tu madurez todavía no puedes, pero redarguir es que yo venga y empiece por lo menos a confrontar con amor. Mira, hermano, yo creo que no estás caminando bien. O para corregir, hermano, estás en la ruta incorrecta. Hermano, no te divorcies, no es correcto. Cuando lo voy a redarguir, solamente lo confronto, hermano, mira, consideralo, pero corregir es decir, hermano, está mal lo que estás haciendo. Ahí es directo. En redarguir no, es reconvenir, es hacerle entrar en razón. Ya corregir ya es, pero también para instruir en justicia. ¿En qué razón? No, mira, no es justo lo que estás haciendo. Mira, me decía una persona, mire, pastor, fíjese que yo ya no aguanto a mi esposa, a mi esposo, porque imagínese, él está enfermo y ya no podemos ni siquiera tener intimidad. Y yo, ¿para qué? Y uno está joven y mire cómo... Y ya empiezan espérame, le digo yo te pregunto, eso que tú estás pensando con tu pareja, ¿qué te parece si fuera al revés? Que la que estuviera enferma fueras tú y no él. Ahí como dice mi abuela, ¿verdad? Ahí vemos de quién son las mulas, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué barbaridad. No, sí, tiene razón, yo no lo había pensado así. Claro, somos empáticos. Entonces, la escritura nos sirve en todo eso para que la gente madure, porque no solamente se le enseña, sino se le llega a convenir, se redarguye, se corrige y se instruye para que actuemos en justicia, para que veamos si somos empáticos. ¿Quieres que lo que te hagan a ti o lo que tú quieres hacer, quiere que te lo hagan a ti? Entonces,
El punto final es que esta palabra, de esto que hemos hablado, dice el 17, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, por supuesto, sea perfecto. ¿Qué significa sea perfecto? Sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso cuando uno aconseja, si no lo hace con la palabra de Dios, hermano amado, puede ser una linda reunión, puede ser que usted vaya a un psicólogo y qué bueno, porque tienen herramientas, pero cuando el problema es pecado, la psicología no lo corrige. La ciencia no lo corrige, porque el pecado, la única manera de que el pecado sea quitado, borrado, eliminado, tratado, es a través de la palabra, a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cambia de mentalidad, la sangre de Cristo hace una transformación de nuestra mente. Para eso se presenta la Escritura. En la Escritura tenemos todas las herramientas. Por eso es conveniente que cuando usted visite a un psicólogo, gloria a Dios por los psicólogos, pero que sea un psicólogo que use la palabra. Que si usted tiene un problema emocional, que lo trate con la herramienta correcta. Pero si es un problema de pecado, que lo lleve a reconvenirlo, a redarguirlo, a corregirlo, a instruirlo en justicia. ¿Por qué? Para eso está la palabra de Dios. Pensar en lo verdadero, justo y puro. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, imagínense, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en esto pensar. Está diciendo Dios, los pensamientos no te los pongo yo. Los pensamientos no te los pongo yo. No puedo yo. Es decir, ninguno de nosotros puede decir, ay Señor, quítame tus malos pensamientos. No. Uno tiene que quitar los malos pensamientos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, confrontándose con la palabra. ¿Sí? Dice, todo lo que es verdadero, todo lo puro. Aquí está diciendo todos los buenos pensamientos. Al final, en eso piensa. Quiere decir, no es que Dios te ponga buenos o malos pensamientos. No. Somos nosotros que por falta de madurez tenemos malos pensamientos. Pensamientos insanos o pensamientos simplemente injustos, ¿verdad? Como este que acabo de mencionar, que esta persona que dejara a su pareja solo porque está enfermo. Pastores, que mire, yo ya tiene 6 meses de este hombre estar enfermo ya por gusto. Y bueno, yo he escuchado testimonios. Yo les conté una vez, yo fui a una vigilia y fui a predicar. Y entonces el pastor dijo, miren, antes vamos a tener un testimonio. Y ya vino una hermanita y dijo, hermanito, yo aquí, gloria a Dios, aleluya, vengo de tal país, creo que de Estados Unidos llegaba. Y vengo de paseo a ver con mi familia y mira qué bendición. Yo, hermanito, el Señor me ha bendecido. Allá donde vivo, fíjese que el Señor me ha bendecido con un siervito, que usted viera que el Señor tan bueno que es. Porque yo el que tenía aquí, viera qué arruinadito ya estaba, y hoy que lo vengo a ver, ahí está postrado, pobrecito. El Señor le bendiga, pero mire, el Señor es tan bueno que ya me dio otro siervito. Eso no es de Dios, hermano. Yo casi que, yo no el pastor de ahí de esa iglesia, sino yo la bajo de ahí, que hermana, no sé, sinvergüenza. Pues sí, porque todo el mundo sabía que tenía esposo, que ahí estaba el esposo, enfrente de él. No, bueno, ustedes entienden, ¿verdad? Entonces, no era correcto. Pero hay gente que aún así se la cree. Me dio una palabra profética, pastor, me dijo un hermano. De verdad, sí, me dijo, te viene una bendición, se te termina tu sufrimiento, el Señor dice que te viene un buen tiempo, una buena oportunidad y que se te termine. Igual, una historia similar. Así que ya decidí, voy a dejar a la mujer que tanto me está molestando y encontrar una siervita del Señor que me puso en el camino. Hermanos, eso no es del Señor. Eso no lo pone el Señor. Los pensamientos los ponemos nosotros y Dios nos dice que con su palabra podemos renovarlos. Y que yo debo de tomar la iniciativa de que mis pensamientos yo los ordene, busque, piense en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Y si en alguna virtud hay o digno de alabanza, en eso debo de pensar. Voy a parar un momentito. Bueno, aquí que hemos caminado. Alguien que me diga qué ha aprendido hasta este momento. Veamos a alguien que no hemos preguntado. Hermana Lilian Portillo, cuénteme, hermana, hasta ahorita, ¿qué ha podido entender? ¿Los pensamientos los pone Dios o los ponemos nosotros? Dios les bendiga, hermano.
Ante todo, una disculpa por no poder haber estado el día domingo presente, Ok, pero mantenga. espero la próxima. Ok, Pues yo siento, hermanos, que yo era una persona, por decir así, malcriada. Pues Dios me ha enseñado de que mi vocabulario tiene que moderarse ah, y he ido aprendiendo cada día. No le digo que a veces el enemigo no tienta mis pensamientos, pero trato la manera de modificarlos ujú, y, y de dar el ejemplo a los demás, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que seamos luz y ok, le demos enseñanza a los demás. Y pues yo he aprendido eso, hermano, y otra cosa que también he aprendido es de que a Dios no paramos de conocerle, que Él es infinito todo como las arenas del mar, ujú, incontable. ok, Cada día perfecto. aprendemos un pedacito más y lo Ujú. guardamos en nuestro corazón. Esa es mi humilde opinión, pastor. Gracias, Hernán. Gracias. Voy a compartirles ahorita algunas preguntas más, como para que veamos cómo podemos participar un poquito más. He preparado anticipadamente varias preguntas y ahorita se las voy a poner para que voluntariamente vayan pasando algunos de ustedes y me las digan. Veamos. Aquí hay tres preguntas. Voy a pedirles que alguno de ustedes participe. Por ejemplo, ¿qué pensamientos recurrentes en mi vida aún no reflejan la mente de Cristo? ¿Alguno de ustedes piense? Otra que piense, ¿estoy permitiendo que la cultura moldee mi manera de pensar más que la palabra de Dios? Es decir, la cultura del mundo. Me refiero al entorno. La cultura es todo lo que pasa. ¿Estoy permitiendo que la cultura moldee mi manera de pensar más que la palabra de Dios? Es decir, esa batalla que hay en la mente entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Estoy permitiendo quién está ganando en esa batalla, ¿sí? En el anterior es qué pensamientos recurrentes en mi vida aún no reflejan la mente de Cristo. Y puede participar otra persona en cuándo fue la última vez que cambié una convicción personal porque la escritura me confrontó. Es decir, lo que decía la hermana, hace tiempo yo era malcriada, eso es una forma. ¿Cuándo fue la última vez que cambié? Ah, pastor, yo cambié hace tiempo porque la verdad que la escritura me confrontó, o en un mensaje que escuché, o en una palabra que me dijeron, niño, porque a veces uno pareciera que solo en el púlpito le pueden a uno confrontar, pero fíjense que no, hermanos. Fíjense que vamos a encontrar que muchas veces uno, aún en nuestros hijos, yo no sé si ustedes han visto una historia que sale en las redes de un anciano, unos 80 90 años, y un papá o un hijo de este señor que tiene como 50, y el niño ve que el papá se mete a una carpintería que tiene allá a la par y empieza a hacer una taza de madera. Y cuando está fabricando la taza de madera, el niño como de 10 años le pregunta, papi, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ¿no ves que tu abuelo todas las tazas las rompe? Mira cómo tiembla, tira el café, tira las tazas y no le dilatan las tazas. Le voy a hacer una de madera para que ya no la rompa. Y entonces el señor está haciendo la taza de madera. El niño se separa y se va por otro lado y de repente el papá empieza a ver que el niño no hace ruido. Lo va a buscar y lo encuentra también en la carpintería a un lado y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Le dice, papi, estoy preparando una taza para que cuando tú seas viejito como mi abuelito, entonces te sirva a ti y no rompa las tazas. Eso es una lección, ¿verdad? Una lección que le dio a entender si tú vas para viejo, vas para lo mismo. Y eso no fue necesario que la palabra de Dios se lo dijera. A veces la misma gente, los mismos hijos, le darán unas lecciones, pero tremendas. Es como cuando alguien le dice, mira, vengo a buscar a tu papá, este es tu papá. Pero ya el papá le anticipó y le dice, si viene a buscarme fulano, dile que no estoy, ¿verdad?
¿Cómo usted le va a enseñar a su hijo que diga la verdad si usted mismo lo está educando para que mienta? Entonces vemos cómo la misma vida, a veces Dios nos habla de distintas maneras, no a veces, no solamente a través de un púlpito, nos habla en la misma vida, nos encontramos. Así es que esas tres preguntas, hermanos, nuevamente, alguien, algún valiente o alguna valienta que quiera levantar su mano y me diga, adelante, hermanos, ¿qué pensamientos recurrentes en mi vida aún no reflejan la mente de Cristo? Adelante. A ver, nadie se anima. Vaya, voy a pedirlo voluntariamente. A ver, hermana Heidi, que está por ahí. Amén. Adelante, hermana, cuénteme. Pues fíjese, Pensa, pastor, que yo creería que a veces lo que estaba hablando, ¿verdad? A veces los malos ejemplos, a veces empiezan desde la casa. A veces nosotros nos creemos que porque somos padres de familia, nos creemos que nuestros hijos no nos pueden dar ejemplos como el que usted ponía. A veces la misma palabra de Dios también nos confronta al mismo tiempo, ¿verdad? Y a veces lo que ok, quizás a mí, pastor, lo que a veces quizás me falta es perdonar. Perdonar es una de las cosas que quizás a veces más cuesta por cuestiones de a veces en la pareja que nos hacen daño y todo eso. Y hay momentos que de una u otra forma, lo que se estaba hablando, ¿verdad? A veces somos vengativos, a veces no, en el momento, como decimos, no nos desquitamos, pero después me las paga en alguna otra cosa. Tal vez no hacer lo mismo, la misma cosa que nos han hecho, pero siempre tenemos y guardamos un poquito de correcto, resentimiento y un claro, poquito de rencor, y quizás eso no nos deja avanzar. Eso es lo que yo estoy aprendiendo ok, de este discipulado. Quizás esa es una de las cosas que me claro. cuestan, Bueno, y es ya tenemos, lo que debo de ok, un poco de ya, quizás de ya aprender. tiene ahí un pensamiento recurrente que usted puede ahora luchar con él, orar, ¿verdad? Presentárselo al Señor. Bien, la siguiente pregunta Amén. es, ¿estoy permitiendo que la cultura moldee mi manera de pensar más que la palabra de Dios? ¿Alguien que quiera compartir? Alguien que diga, mire, pastor, a mí las redes sociales o tal cosa, viera cómo me confundo. Veamos si, hermana Adelina Pineda, cuénteme, hermana. Hermana Adelina, la una, hermana Adelina, las dos. Sí, pastor, aquí Adelante, hermana. presente, sí. Eso, por la paz. Quizás, sí, como usted decía sobre las redes sociales, a mí me cuesta aceptar esos cambios de esas cosas que ahora la gente, pues, a veces agarra ejemplo de estas redes, y tal vez tenemos la palabra de Dios la que nos puede dirigir. Entonces, a mí eso sí no me parece mucho de que la gente se empecina más en lo que dicen Ok. las redes sociales a lo que tal vez la palabra nos puede estar diciendo. Pero en el caso suyo, la pregunta es, ¿está permitiendo que la cultura moldee tu manera de pensar más que la palabra de Dios? Ah, para usted no es eso. ¿Cómo, pastor? Vaya, la pregunta es, ¿estoy permitiendo que la cultura moldee mi manera de pensar más que la palabra de Dios? Con usted entonces no aplica eso, ¿verdad? No. O sea, Ok, para mí lo que dice lo de las redes sociales, ok. a veces la gente opina más sobre lo que dicen las redes sociales, porque Ajá, eso es lo que está en estos momentos, digamos, ok. Le cambio entonces, pero sí, tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios que no lo vemos. Entonces, excelente. a veces la gente hace más hincapié en hacer las cosas que dicen las redes sociales a lo que la palabra nos dice. Ok, bien, que gracias, hermano. Voy a compartir en pantalla otras preguntas más antes de que vaya a concluir y vamos a ver cuáles son. A ver, va otras preguntas para otra persona más. A ver, las preguntas son, ¿qué actitudes ocultas en mi corazón revelan inmadurez espiritual? Por ejemplo,
orgullo, resentimiento, indiferencia, lo que decía nuestra hermana Heidi, ¿verdad? Actitudes ocultas. La hermana decía, es que mire, pastor, yo todavía me cuesta perdonar. Ahí está. ¿Habrá alguno de ustedes que tenga actitudes ocultas en su corazón que todavía revelan inmadurez espiritual, como orgullo, resentimiento, indiferencia? ¿Hay alguien que quiera compartirme? Adelante, hermanos. Un varón de Dios, que solo agarré mujeres. A ver, hermano Neftalí. Sí, pastor, definitivamente. Yo soy uno de esos. Aún, pastor, hay, aún, pastor, hay cosas de que de verdad me cuestan, o sea, aún me siguen costando, vea, sobre todo el perdón, pastor, ¿verdad? Ok. Una hermana hablaba del perdón y yo creo que esas son una de las cosas que a mí también, vea, me cuesta, me sigue costando, pero siento que con la ayuda del Señor voy a superar, pastor, cada una de ellas. Ok, excelente. Bueno, y vamos ya por las penúltimas, ya para terminar, y la voy a compartir. Y es que la voy a poner, vamos a ver. ¿Estoy amando a los demás como Cristo me amó o solo a quienes me resulta fácil amar? Alguien que me quiera compartir. Repito, ¿estoy amando a los demás como Cristo me amó o solo a quienes me resulta fácil amar? A ver, adelante. ¿Quién quiere participar? La Yo plata. pastor. Adelante, Uy, perdón, adelante. perdón, adelante, hermana. Adelante, hermano. Hola, hola, pastor. Adelante, échale con Eh, ganas. eh, pues no es fácil, pastor. La verdad que a veces es más fácil amar quizás a nuestros seres queridos, ¿verdad? O nos Ajá. cuesta menos quizás perdonar a aquellos que tenemos más cerca, que por ejemplo quizás al vecino que no a veces no me quiere saludar, o es más, pastor, a veces yo me vuelvo ese vecino que voy con la Biblia debajo del brazo, si es que ahora la llevo, y no saludo, ¿verdad? Eh, entonces a veces nos cuesta, pastor, a veces nos cuesta más amar al prójimo eh, que nos ha hecho daño o por alguna cuestión, pues nos falló y nos cuesta perdonarlo, pastor. Y a veces Ok. creemos que eso viene de nuestra mente cuando eso realmente pues sale del corazón, así como usted lo decía a un principio, qué actitudes son las que el Espíritu Santo tiene que cambiar mi corazón, ¿verdad? Porque aún el Ujú. mismo pues Señor Jesús dio esa enseñanza a sus discípulos, que no es lo que va a la letrina, lo que entra por la boca, ¿verdad? Lo que contamina, sino que lo que sale del corazón, pastor. Claro. Ok. Bueno, hermanos, el tiempo, tengo mucho material todavía, pero quiero parar acá. Pero no quiero terminar sin antes recordarles, la intención no es ridiculizar a nadie, no es confrontar a nadie. La intención es que ustedes por sí mismos se hagan una autoevaluación. Porque yo siempre he sido de la idea de que el inducir es más fácil que cambiar de manera tajante. Pablo habla de que se debe dar la palabra sazonada. Y cuando alguien le dice, tú tienes que cambiar, tú estás haciendo mal, tú estás haciendo el correcto. Yo escucho consiervos míos que le dicen a la congregación, hijo del diablo, ¿verdad? Cocodrilos. No, yo ahí, hasta ahí no llego yo. Yo lo que hago es inducirlos, es decir, reflexionar, buscar dentro de nosotros mismos qué áreas tenemos que mejorar. El propósito de los discipulados es básicamente eso, inducir a que las personas por sí mismas autodescubran. Fíjense que una de las cosas que le voy a comentar que a mí me han servido enormemente es cuando yo leo la palabra de Dios y cuando alguien me la enseña, sí me gusta, de verdad me gusta, porque aprendo. Pero cuando yo lo hago solito y lo descubro por mí mismo, no, hombre, mire, yo me emociono, yo hasta salto, ¿verdad? Digo, qué bárbaro, Señor, no, hombre, qué barbaridad. Hoy estuve preparando el material del mensaje que ya lo terminé para el domingo sobre el propósito. Miren, cuando yo vi todo el propósito de Pablo, mire, yo saltaba,
Pero si ya lo he leído un montón de veces, sí, pero hoy yo hice un autodescubrimiento. Así debe ser nuestra vida espiritual. Hacer cada uno de nosotros un descubrimiento personal. Usted solito apunte estas preguntas que ha habido, ya Barbarita se las va a pasar, agarra las interrogantes y usted solito póngase ahí. Por eso usted va a ver que el libro que ya han adquirido todos o los que no lo tienen, adquiéralo. Va a ver ahí que tengo también, todas son preguntas para que usted se las conteste y le sirve ese material para que usted reflexione. Y esto lo estoy haciendo y por qué me cuesta esto. Y ya vamos a ver cómo el Espíritu Santo ahí nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahí el Espíritu Santo entra y vieran qué rico se siente cuando uno está confrontado por Dios, porque no se siente uno avergonzado, porque el Señor nunca avergonzaba. Avergonzaba a los que conocían la ley, pero a los discípulos les daba por parábolas, imagínense por parábolas, ¿sí? Para que eran fácil de recordar, fácil de entender y fácil de aplicar. Así es que, hermanos, yo quiero dar por finalizar esta reunión, no sin antes recordarle que la idea no es lastimar a nadie, es ayudarnos a que mutuamente nos podamos autoanalizar y en la medida de lo posible ir cambiando, corrigiendo, modificando. Porque al final los que más sufrimos somos nosotros. Imagínense qué terrible es cuando alguien le dice a uno, ay, vos, por ejemplo, y tú eres, mi esposa me lo ha dicho, mira, ya te fijaste que hoy que cruzaste esa moto, ¿para qué le echaste el carro encima? Y no viste que se metieron como cuatro. Una moto se metió primero, luego la otra, y estos bandidos dije, quieren jugar, y agarro y le meto, ¿verdad? Y empiezo a apartarlo. Y mi esposa, mira, y si uno de ellos es, alguien te conoce que van a ser el pastor ahí apartando motos, ¿verdad? Claro, era una cosa que, ay, me sacaban acá porque vi una moto, me golpeó el bumper atrás, el otro se metió adelante, luego el otro, y ahí me iban jugando los cuatro. Dije, no, quieren jugar, hijitos, aparte de que qué pena, porque lo estoy diciendo ahora con pena, porque sí, pero así nos pasa a todos. Aquí lo importante es hacernos un autoanálisis y cambiar. Así es que, hermanos, vamos a orar y vamos a concluir con esta plenaria. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta noche y porque día a día nos damos cuenta que si tenemos oportunidades de mejora, podemos cada día mejorar. Así tu palabra lo enseña. Que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, gracias por ayudarnos, por bendecirnos. Despídenos en paz, danos un sueño reparador. Te rogamos nuevamente por la pastora Lupita y por todas las peticiones que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te digo, no temas, yo te ayudo. Bien, ok. Hermana Mary, por ahí la veo. Hermana, ¿qué pasaje a ti te hace todavía sacudir cuando te recuerdas de ese pasaje bíblico? Adelante, hermana Angélica. Sí, pastor, es un pasaje en Isaías que dice que se lave el hombre en lo que se realmente se hubiese de alabar, en entender a Dios y conocerlo. Quizás va a ser difícil poder entender a Dios, pero eso debería de ser nuestra jactancia y ese es el pasaje que a mí me impacta, me ha impactado siempre. Gracias, hermana Mary. Gracias. Bien.
Hermana Carla o hermano Fernando, cualquiera de los dos, algún versículo, algún pasaje de la Biblia que ustedes dicen, pastor, este pasaje para mí me conmueve, todavía me hace vibrar mi corazón cada vez que lo leo o lo escucho. Adelante, hermana Carla o hermano Fernando. Pastor, buenas noches, amén. Pues uno de los salmos que quizás a diario se lo repito al Señor, ¿verdad? Y es un salmo de David que está en el Salmo 139, que dice 23, 139, 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿verdad? Y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque creo que como persona natural, ¿verdad? Luchamos siempre a diario, pastor, contra esta carne que hay que arrastrarla, ¿verdad? Y a veces nos equivocamos y no es que sean pecados grandes o pecados mortales, o sea, pecado es pecado, pastor. Así que siempre le digo al Señor, ¿verdad? Que escudriñe mi corazón y que siempre tenga esa misericordia, ¿verdad? Y esa gracia de Él Ok, hacia mi vida. gracias, hermano, gracias. Amén, pastor. Bueno, hermanos, estamos ahorita ya concluyendo. Como verán, estoy tratando de darles en esta oportunidad, fueron fundamentos para que nosotros pudiéramos, pues, ver cómo nuestra madurez se va incrementando. Y no hay duda de que Dios siempre nos va a dar la pauta. A veces tenemos que hacer un pequeño esfuerzo adicional, fíjense bien, un pequeño esfuerzo adicional para tratar de escudriñar la palabra, no solamente leerla, hay que meditarla, hay que profundizar un poquito, hay que aprender a leer el contexto, a quién va dirigida, por qué fue dirigida, hay que comprender que hay para mí, siempre que lean la palabra, no se acostumbren a quedarse simplemente con la palabra para otro. A mí, cuando yo veía los corredores allá que estaban en algunos países maratonistas, yo no quería ser espectador, yo quería ser protagonista. Yo ahora veo en las redes sociales que está de moda el correr y a mí me da risa los consejos que dan y digo, no, hombre, este bicho no sabe nada de lo que está hablando, porque yo tengo la experiencia, me gusta, lo vivo, ¿sí? Hermanos, cuando uno toma la palabra, la disfruta y uno dice, qué barbaridad, Señor, hagan un esfuerzo ustedes siempre para sacarle sacarle. Mire, por eso la palabra exégesis es exegetar. Es como que usted agarra un pollo a las hermanas que les gusta cocinar. Usted le quita todas las plumas y todo, pero agarra el pollo ya que está ya bien cocidito y todo hervido y usted le empieza a desmenuzar porque va a hacer taquitos tostados, ¿verdad? Y agarra, empieza a quitarle los pedacitos así de pollo, ¿verdad? Para que abunde también, ¿verdad? Y eso lo va desmenuzando. Agarre así la palabra, no solamente hacia lo loco, perdónenme la expresión, agárrela, saborela, disfrútela y diga, ¿qué hay para mí? Siempre hagas esa pregunta, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Nunca solo vea, ay, esto le queda bien a fulano, lástima que no se conectó fulano, hubiera quedado bien, mira, no te conectaste ayer. No, usted vea para usted, esto es para mí. Señor, ¿qué me quiere decir? Hermanos, vamos a concluir por el tiempo. Espero se haya comprendido bien esta clase, esta lección. Y no se olviden que siempre nosotros estamos dispuestos para que ustedes, pues, si tienen hacer alguna consulta, aún después de la clase, en otra época o en otro lugar, o inclusive, ya hablamos con Barbarita, vamos a estar dándoles los materiales si los necesitan, para que ustedes puedan leerlos o repetirlos, o métanse ustedes a ver nuevamente esta plenaria que hemos dado ahora. Ezequiel la sube siempre en 48 horas para que esté disponible y ustedes puedan hacer un repaso. Así es que, hermanos, vamos a orar y vamos a concluir en esta clase. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, conocer cada día más de ti, pero sobre todo, Señor, conocerte a ti. Señor, gracias por darnos también la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra y, Señor, de disfrutarla y de alimentarnos. Señor, esta noche danos un descanso tranquilo, un sueño reparador. Despídenos en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén.